buenas amigos, bienvenidos otra vez. Mi nombre es Matías y esto es Riders Garage. Yeah. En el vídeo de hoy voy a vaciar este catalizador y a fabricar una downpipe de sustitución aprovechando la carcasa y sus componentes, como los casquillos, la boca de entrada, el flexible, etc. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de... Este catalizador pertenece a un BMW 320 diésel generación E90. En YouTube podemos encontrar muchos vídeos explicando cómo vaciar un catalizador, pero en la mayoría de ellos lo que hacen es abrir una ventana y picar con una escarpa, destrozando los rollos catalíticos y sacando los trocitos por las bocas de entrada y salida y por la propia ventana. Este método plantea una serie de problemas, y el primero es que estaríamos destrozando los rollos catalíticos del interior del catalizador, que están compuestos por metales raros, como el paladio, el platino, y que son muy valiosos. Por otro lado, esto supone muchas horas de estar cincelando como si estuvierais esculpiendo una escultura renacentista a partir de un bloque de mármol. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y no solo os arriesgáis a aplastaros el dedo con el martillo, en un martillazo mal dado, también estaréis respirando continuamente el polvo en suspensión, compuesto principalmente por estos metales raros que hablábamos antes, y por el hollín de la carbonilla, y todo esto es muy tóxico. No lo sé, tú dime. Otro problema que tendréis si solo vaciáis la carcasa es que dentro se generarán unas turbulencias que matarán el sonido, haciendo que el coche suene igual o peor que antes. Dicho todo esto, vamos a ver las herramientas y materiales que necesitaremos. Bueno, pues ya lo tenemos todo por aquí. Vamos a necesitar sargentos, metro, un rotulador, radial, discos de corte y 1000 hojas, un tubo, en este caso de 60, codos de la misma medida. Para hacer una downpipe con un codo de 90 grados ya tendríais suficiente. Si eso, compraros un par por si acaso. Un tubo cuadrado para hacer la cuna o patrón, una varilla para marcarnos los ángulos y nuestro equipo de soldadura, nuestra máquina, nuestra pantalla, nuestros guantes, varilla de aportación. En este caso, para hacer la cuna usaremos electrodo y luego para soldar la downpipe y cerrar la carcasa usaremos soldadura TIC. Vamos ahora a fabricar la cuna. Para ello mediréis la distancia total desde la entrada a la salida del catalizador de esta forma. La altura desde la parte inferior del tubo inferior a la parte superior de la pletina superior de esta otra forma, y con esas dos medidas cortaremos el tubo cuadrado y lo soldaremos a escuadra de esta forma. Cortaremos también 4 trozos de unos 10 centímetros de longitud. 2 serán los pies de nuestra cuna. 1 será el tope de distancia y punto de referencia. Y el último lo sujetaremos a este soporte con un sargento, creando un cuarto punto de referencia para nuestra pieza. Bueno, pues esto ya está. Una vez tenemos soldada nuestra cuna, respetando las medidas que hemos tomado previamente, vamos a marcar las bocas y el soporte sobre la misma cuna. Así tenemos un punto de referencia de dónde deberían ir las bocas, ¿vale? También marcaremos una línea sobre la boca y sobre la cuna para que no la liemos luego con la rotación. Ahí. Y marcamos el soporte. Como podéis ver, en la boca de salida queda cierta separación. Esto se debe a que la pieza de origen no va completamente a escuadra. Ya está pensada para que vaya con ese cambio de nivel. Lo que haremos en este caso, podríamos haber soldado el tubo a tocar, pero luego puede que tengamos problemas al sacar la downpipe de la cuna. En este caso lo que haremos será colocar
un espaciador de unos 4 milímetros para saber la luz que tiene y en qué inclinación y posición la tiene, y marcar donde toca ese espaciador, para luego centrarlo exactamente igual. Lo marcamos en la cuna y marcamos la cuna sobre el espaciador. Luego, cuando pongamos la pieza finalizada, la colocaremos de la misma forma. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Una vez que ya tengamos todas nuestras referencias marcadas, nos guardamos la medida y vamos a hacer una copia aproximada del ángulo de la figura con la varilla. Para ello lo que haremos será poner la varilla sobre la línea que describe el eje de la tubería. El eje es el centro de la tubería. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Doblaremos con el ángulo que creemos que van a tener y los posicionamos del eje de una tubería hacia el eje de la otra. Con una sola doblada ya tenemos el ángulo que tiene que describir la figura que luego irá dentro de la downpipe. Una vez tenemos nuestra cuna y varilla listas, ya podemos cortar nuestro catalizador. Y para ello lo que vamos a hacer es marcar unas líneas de referencia en los cordones que creemos que vamos a cortar. Este de aquí abajo no lo marco porque esto es una protección de aluminio. Y ya podemos cortar por las soldaduras de origen. Os recomiendo cortar por el eje de la soldadura, ya que luego os dará menos trabajo a la hora de soldar. En cuanto abrí el catalizador, me di cuenta que la fibra que sujeta el rollo catalítico a la carcasa estaba prácticamente intacta, lo que nos iba a poner muy difícil el proceso de separar el rollo catalítico de la carcasa del catalizador. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Al final tuvimos que recurrir a un martillo y a un alargador de carraca para darle un empujoncito y ayudarlo a salir. Una hora después. 2 horas después. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Con el rollo pequeño de la parte superior de la carcasa lo hicimos un pelín diferente. Cogimos un cuchillo de cocina de acero inoxidable, cortamos por el medio el rollo catalítico y fuimos clavando y cortando todo el perímetro de fibra que luego iríamos sacando hacia afuera poco a poco, lo cual nos permitiría sacar el rollo de una manera más sencilla y sin necesidad de martillo. Una vez hemos separado los rollos catalíticos de la carcasa del catalizador, vamos a fabricar la downpipe.
Para ello lo que haremos será pegar uno de los codos al tubo que tenemos con cinta de carrocero de esta manera, lo colocaremos justo enfrente de la varilla, se nos ha caído por un lado, siguiendo el ángulo que ésta nos describe y la posición que nos describe justo el doblez, y cortaremos donde queramos soldar nuestro tubo por dentro del catalizador. Con ese sobrante lo puntearemos al otro lado y cortaremos por el eje de la soldadura de la boca de entrada. Una vez que ya tenemos nuestro tubo cortado y puesto a la medida, comprobamos que la boca nos empate con las marcas que hemos hecho anteriormente. Cuando veamos que todo esto encaja perfectamente, ya podríamos soldar nuestra downpipe sin soldar la boca. Soldamos por dentro del catalizador para que empate perfecta y ahí sacamos el catalizador de la cuna. Ponemos la otra mitad de la carcasa, colocamos la boca en la posición, nos volvemos a fijar en las marcas que hemos hecho en un principio para que nos quede alineado y ya estaríamos listos para soldar los dos cordones que nos quedarían por hacer. Y este sería el resultado antes de montarlo en el coche. Y así es como suena nuestro 320D después de instalarlo en nuestra downpipe. Nada mal para ser un diésel. Bueno, pues aquí termina el vídeo de hoy. ¿Te ha resultado útil? ¿Te ha resuelto alguna duda? ¿Te ha gustado el vídeo? Déjame un like y suscríbete al canal si no te has suscrito ya. ¿Salvarías o no salvarías a tu coche? Déjalo en la sección de comentarios y nos vemos aquí la semana que viene en Riders Garage.